Y nos venimos a la ciudad. El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bienvenido, diputado. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Mara. Buenas tardes, José Francisco. Un gusto, como siempre, conversar con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Antes de entrar en materia propiamente tal de la contingencia, quería preguntarle, diputado, por su interpretación de los resultados de las elecciones municipales y regionales de hace 2 semanas ya, o 2 fines de semana. ¿Qué le pareció el resultado? Una semana en realidad. Sí, ¿verdad? Una semana. Una semana. Y en particular, es que el tiempo pasa muy rápido. En particular de su distrito, ahí hubo varios casos interesantes. ¿Cómo vio lo que está pasando ahí? A ver, yo particularmente en mi distrito estoy muy conforme, muy contento con los resultados. Y básicamente porque nosotros tuvimos un apoyo popular en concejales y en core que la verdad es que no me lo esperaba. Mira, nosotros pasamos en mi distrito de tener 2 concejales en Lampa y en Colina a 13. Y en las comunas donde la izquierda ganó con una amplia ventaja, como el caso Maipú, el caso Pudahuel, Estación Central, por ejemplo, tenemos 2 integrantes del Partido Republicano en el Consejo Municipal. El resultado fue muy bueno, de haber tenido nada. En Maipú, por ejemplo, a Tomás Bonet muy buena votación, pero va a tener 2 concejales republicanos que lo vamos a estar marcando al hueso, como diría en jerga futbolística. No. En Estación Central, el alcalde Felipe Muñoz con muy buena votación, pero va a tener 2 republicanos también en el consejo. En Pudahuel, Italo Bravo también va a tener 2 republicanos. Y bueno, y tenemos concejales en todas las comunas. Tenemos, por ejemplo, también 2 republicanas en Lampa, donde va a tener el alcalde Jonathan Opaso. Tenemos 2 concejales en Colina, donde antiguamente no teníamos, la alcaldesa de derecha, pero tenemos en Quilicura, que es una comuna que para mí es bastante difícil de trabajar, es una comuna con muchos problemas donde nosotros no teníamos prácticamente representación y la ciudadanía nos otorgó la confianza de tener un concejal. Y en todas las circunscripciones que abarcan mi distrito, Chacabuco, tenemos a un concejal, Carlos Tellería, y tenemos la posibilidad, porque ya estamos haciendo la reclamación de tener a Jessica González, que podría también ser la segunda core republicana en la provincia de Chacabuco, en Santiago 3, donde está Maipú, Estación Central y Cerrillo. Tenemos a Alfredo Vergara, que obtuvo la 3ª mayoría nacional, y en el otro distrito que incluye la comuna de Quilicura, Gabriela Gallardo. O sea, en todas las comunas de mi distrito tengo representación territorial, y eso a nosotros como republicanos nos hace muy bien, nos permite fiscalizar, que es lo que nosotros estamos haciendo en el Congreso Nacional, bien a los alcaldes que van a trabajar, y obviamente que nuestro trabajo distrital también va a ser mucho más intenso y mucho más desafiante. Diputado, lo quiero llevar al otro tema de actualidad, antes y después de las elecciones, que es este caso y tremenda crisis para el Ejecutivo, que es el caso Monsalve. A raíz de eso, bueno, la ministra del Interior, Carolina Toá, ha estado en la palestra en cuanto a su gestión y su respuesta en cuanto a este caso. Y usted mencionó que la ministra ha sido bastante errática en sus declaraciones. Quería preguntarle precisamente si podía profundizar en esto y además cuál es su postura respecto a lo que tiene que pasar con la ministra. A ver, la ministra en un programa de radio de CNN señaló que ella había hablado recién con el ministro Monsalve pasado 2 días desde que él comentó este tema con el presidente de la República. Pero posteriormente, en la propia Cámara de Diputados, ella señala que lo contactó el mismo día que habló con el presidente para realizar una diligencia en su hotel, que lo requería, que lo había requerido así la Policía de Investigaciones a través de el director general de Investigaciones, lo señaló 2 días antes. Entonces, cuando yo digo errático, me parece extraño, a lo menos una tomadura de pelo, que claro, que existe una diferencia entre hablar o contactar. No sé cuál es la diferencia. Ahora lo otro, no sé qué jefe o qué ministro puede ver con tanta naturalidad que a un funcionario suyo, la importancia que tenía el subsecretario del Interior, que lo necesita investigaciones para hacer un allanamiento. O sea, yo no sé si eso ocurre normalmente, que el conducto regular sea cuando se trata de una autoridad, llaman al ministro del Interior, o finalmente estos allanamientos se producen de una determinada manera de
por así decirlo, como por sorpresa, para que no se escondan las pruebas. No sé cuánto rato habrá tenido el subsecretario para haber escondido algún chip. De hecho, vi por ahí, no me atrevería a aseverarlo, pero sí vi una información de prensa que había algunos teléfonos que iban sin chip. No sé si eso se aclaró, pero en definitiva, todo este manto de opacidad y de duda, lo único que ha hecho finalmente es entregar un manto de duda relacionado con el ocultamiento de información, si existió una obstaculización, una investigación, si están realmente todas estas instituciones tan poderosas como la Subsecretaría del Interior y el Gobierno de Chile confabulando de una determinada manera para proteger a este caballero mientras fue subsecretario del Interior, y eso se hizo ¿hasta cuándo? Hasta cuando los pillaron. Porque una vez que la prensa publica esto ya en titular en el diario La Segunda, ya era imposible esconderlo. Yo estaba en el Congreso Nacional cuando estaba el subsecretario en esa época, Monsalve, presentando el presupuesto de seguridad. Estaba en la oficina al lado donde yo estaba. Y de hecho, yo tenía que ver el presupuesto del Ministerio de Justicia y no llegó el ministro Cordero, y yo preguntaba, ya sabes que no podemos votar sin ministro. No, es que ya no hay ministro acá. ¿Y dónde está el subsecretario? No, es que el subsecretario está en Maule. O sea, nadie tenía organizado absolutamente nada. Esto era una operación que estaban esperando que pasaran las elecciones para recién tomar decisiones. Y eso realmente es lo que a nosotros nos revela que este gobierno feminista, y por eso se lo decimos en su cara y se lo dijimos en su cara a la ministra de la Mujer y a la ministra Toá, no es real, es un feminismo electoral. No es un feminismo que realmente se preocupa de las víctimas. Pero más allá de eso, o sea, nosotros vimos cómo hoy día, en pleno siglo XXI, año 2024, el aparataje estatal se confabuló y funcionó para tratar de proteger a una persona. ¿Hasta cuándo? Cuando la prensa los pilló. Y ahí en ese sentido, diputado, bueno, estamos conversando con el diputado Agustín Romero del Partido Republicano. También uno analizando el caso Monsalve y las cosas que se han dado a conocer por los medios de comunicación, vemos algunas de estas contradicciones, la que señalaba usted también, que había una pauta con el presidente y el entonces subsecretario Monsalve programada para ese día en la tarde, o sea, ese día jueves en la tarde. Por tanto, dudoso que justo haya calzado la publicación con la decisión la decisión previa del gobierno de haberle pedido la renuncia al subsecretario. Pero otra cosa que llama la atención es el actuar de la Policía de Investigaciones, en particular el director, de estar enviándole información a la ministra del Interior a propósito de diligencias que le informan los propios funcionarios de la Policía de Investigaciones que se están haciendo por el caso Monsalve. Porque una cosa es que la ministra le haya informado también al subsecretario, y otra es por qué la ministra del Interior tiene que saber diligencias de causas que son reservadas. Ese privilegio no lo tiene ningún otro chileno. ¿Le parece esto que la Policía de Investigaciones tiene responsabilidad? ¿Hasta dónde alcanza esta responsabilidad? Sé que es complejo decirlo, pero obviamente hay, a mi juicio, un actuar que es impropio en una investigación penal común y corriente. O sea, más que impropio, José Francisco, ¿recuerda usted el caso del ex director general de investigaciones, que fue sacado del cargo y se le hizo un allanamiento en forma inmediata relacionado con el caso Hermosilla? O sea, está en prisión preventiva, de hecho. Y está en prisión preventiva, pero ahí tú ves que nadie llamó a la ministra del Interior, nadie hizo nada, sino que por el contrario, en el caso de, no me acuerdo cómo se llama el exdirector, pero en el caso, cuando se trató el caso Hermosilla, ahí las diligencias para hacer allanamientos, para, ¿cómo se llama?, lograr intervenir los teléfonos y todo, fue sin ningún problema. No se la hizo el Ministerio del Interior, no se la hizo a nadie. Ahí la Policía de Investigaciones trabajó tranquila. Pero resulta que en un caso de violación, es que, ¿sabes qué pasa, José Francisco y Mara? Es que estamos hablando de un caso de violación. Esto yo no lo había visto en la historia republicana, y no sé si tú tienes algún antecedente que exista algo parecido. Ante la gravedad de estos hechos, ¿cómo es posible que se haya tenido una condescendencia de tal nivel con el ex subsecretario Monsalve, se haya trabajado tan coordinado con las policías, y resulta que en casos que también involucraban a altas autoridades, no, ahí los allanamientos se hacían sin informarle a nadie, se intervenían los teléfonos sin informarle a nadie, entraban a las oficinas sin informarle a nadie, pero resulta que tratándose del señor Monsalve, había que llamarlo para que estuviera en su hotel. Yo realmente eso lo encuentro absolutamente increíble, inaceptable, y yo creo que los chilenos no creen esto. El gran problema de esta situación y el problema político no es que en tus filas o en tu organización pueda haber un violador, puede haber un delincuente, puede haber lo que tú queráis.
El problema es cómo reaccionas tú frente a eso. Y la reacción del gobierno fue pésima. Y no es que haya sido no, que se podrían haber hecho las cosas mejor. No, es que no se podrían haber hecho, a mi juicio, peor. Porque si tú eres informado primero, tú como ministro del Interior, o cualquiera de nosotros puesto en un cargo importante, si un subalterno te dicen, o tú te informas que va a ir investigación, a lo menos le preguntáis, oye, ¿qué está pasando algo? Y si te dicen, no, es que parece que me acusaron de violación, yo al menos paro las alertas, lo separo el cargo, le digo, y tú no, espérate, esto, si ya quieres ser humano, por así decirlo, que informe a la familia, yo al menos lo separo el cargo, quiero saber todos tus movimientos. No puede ser que andaba sin celular, andaba sin escolta, y a nadie le parece raro. Yo por eso digo que acá hay una operación política, y lo dije el primer día. Acá hay una operación política para ocultar estos hechos y no les resultó. Y como no les resultó, hoy día están tratando de demostrar que sí, efectivamente le creen a la víctima, que sí, efectivamente le están poniendo a disposición ayuda, que es mentira. Incluso yo tampoco entiendo que los abogados de ellos informaron que nadie se había acercado a conversar con ellos. Y lo que estamos viendo acá es las consecuencias de una operación política que se le escapó de las manos y que finalmente está revelando que este gobierno utilizó su influencia y su poder para tratar de proteger a uno de los suyos. Diputado, y un poco en esa misma línea, pero muchas veces ocurren otro tipo de cosas en torno a este tema que pasan más desapercibidas por la gravedad de la presunta violación y bueno, el mal manejo comunicacional del gobierno, pero entendiendo que lo que pasa ese fin de semana es que bueno, el presidente está fuera, la ministra de Interior, Carolina Toá, pasa a ser vicepresidenta del país y el ex subsecretario Monsalves es ministro subrogante de Interior. Y ese lunes, después de un fin de semana en cual se observan una cantidad de homicidios de cada vez más récord, no llega a trabajar porque está con resaca. Entonces, y vemos que a ese nivel no pasa nada, esto pareciera no importarle a la vicepresidenta en ese momento, cosas así de graves que van ocurriendo y que van saliendo de este caso, que son realmente importantes, sobre todo considerando que estamos en la peor crisis de seguridad que ha tenido este país. ¿Cómo ve usted esa situación que parece también pasar a segundo plano frente a este otro caso? Bueno, a ver, nosotros desde los republicanos hace meses que estamos pidiendo el cambio completo del equipo de seguridad, porque finalmente este equipo de seguridad no da el ancho. ¿Ya? Aparte de las malas ideas, aparte que se le acabaron ya las estrategias, nosotros claramente veíamos que acá lo único que se venía a hacer al Congreso era explicar con cifras que cómo estaban matando como mosca a los chilenos en la calle, cómo estaban habiendo portonazos espantosos en mi distrito en particular, fines de semana que se morían de 8 a 10 personas, y como que daba lo mismo, o sea, iban a dar una explicación. Y la gota que rebalsó el vaso evidentemente era las declaraciones de la ministra del Interior, nuevamente justificando con números que esto era normal, digamos, estas cifras son normales, y cuando ya el subsecretario Vergara, que probablemente también sacado, digamos, o llevado a esta conferencia de prensa, ahora se entiende, llevado para parchar, porque tenía a su compañero de trabajo con caña, se había borrado la noche anterior, no sabía qué decir y habló de esta, no sé si recuerdan ustedes, como equidad territorial. Sí, claro. Aquí como que hay un avance, que están matando gente, claro, pero por lo menos pero en todos lados. Claro, en todos lados, así que son matando a todos por parejo, por igual. Entonces, la verdad de las cosas es que eso te revela que finalmente este equipo de seguridad del gobierno no da el ancho para los problemas que tiene Chile. Si nosotros no podemos esperar a llegar a convertirnos en Ecuador, a tener las malas que tenía El Salvador en su minuto. Nosotros tenemos que frenar esta las malas malas, diputado. Eso siempre tengo que aclarar, las malas malas. Usted fue la mala, perdóneme. No voy a decir nada porque si no me da. Sí, hay buena y mala. Claro, no sé. Pero en verdad, si usted se da cuenta, cuando nosotros pedíamos seriedad en el trabajo, dejáramos de contar muertos, sino que nos pusiéramos a prevenir, a poner el foco en lo importante, en apoyar a nuestros carabineros, y nuestros carabineros no necesitan tantas leyes más que el apoyo político para que puedan hacer su trabajo, que es lo que todos reclamamos. Finalmente lo que está ocurriendo acá es que teníamos un equipo que está en otra. Teníamos un subsecretario que se borraba, que era el encargado de la seguridad en Chile, que andaba más interesado en otras cosas, y obviamente el subsecretario de prevención del delito es más que nada un contador, o sea, es para ir a contarte los muertos o constatar los delitos que se cometen en Chile. Este equipo no sirve, y la ministra del Interior lamentablemente tampoco sirve, y lo peor es que ha demostrado una faceta que
es muy peligroso, y lo quiero decir con mucha responsabilidad, es muy peligroso poder constatar de que este gobierno, a través de las figuras más importantes, está dispuesta a proteger a uno de los suyos de un delito tan grave como violación. Eso realmente es inaceptable y no se puede aceptar, ni siquiera este gobierno feminista, que obviamente que ese feminismo, como insisto, es un feminismo electoral solamente para vociferarlo, pero finalmente cuando le toca a los suyos no lo aplican. Pero también es para cualquier gobierno. Ningún gobierno puede usar su poder ni siquiera para poder doblegar a una mujer o a otra persona para obtener favores sexuales o ningún tipo de esas cosas. Pero tampoco puede haber un aparataje estatal que esté disponible de una u otra manera para protegerlo. Eso yo lo encuentro tremendamente peligroso y claramente no lo esperaba del Estado de Chile, en menos en democracia. Si esto tuvo que ser la prensa, sinceramente tuvo que ser la prensa a través de la denuncia, y hay un detalle que nadie lo ha dicho. La hija del expresidente Eduardo Frei fue la que acompañó a la víctima a hacer todo el proceso de contratación de lesiones, eso es lo que aparece ahí. O sea, tuvo que de alguna u otra manera haber también alguien importante detrás de eso para que esto se pudiera saber, porque efectivamente se corría el riesgo que entre gente poderosa estas cosas no lleguen a nada. Y eso es lo que ocurrió. Y esto es particularmente peligroso, y por eso yo creo que nosotros como oposición tenemos que dar una señal clara en caso que el presidente de la República no tome una decisión respecto a la ministra del Interior, que se tiene que ir del gabinete. Bueno, interesante conversación como siempre con el diputado Agustín Romero del Partido Republicano, a quien le agradecemos por habernos acompañado en Llegó la Hora, diputado. Muchas gracias, diputado. Ya, pues muchas gracias a usted, un gusto como siempre. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.